Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sofía Sosa. Mi tema escogido son los grupos indígenas y su desplazamiento hacia todo Colombia. Hace muchos años las comunidades indígenas en Colombia son ricas y diversas y con una raíz muy profunda. Pero estas diversidades eran más amplias antes de la llegada de la conquista española. Actualmente en el país albergamos aproximadamente 102 grupos indígenas alrededor de todo Colombia. La historia de estas comunidades está marcada por periodos de florecimiento cultural, resistencia y lucha por la conservación de su identidad y su territorio. Y a continuación vamos a hablar de la historia de estos grupos indígenas. Periodo precolombino. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, los pueblos indígenas habitaban en el territorio durante miles de años. Estos grupos desarrollaron avanzadas estructuras sociales, políticas y culturales. Algunas principales culturas precolombinas son: muiscas. Fueron conocidos por su organización política que fue basada en agricultura y comercio. Habitan principalmente en el altiplano de Cundiboyacense. Vivían en la Sierra Nevada de Santa Marta, desarrollaron sistemas complejos de la irrigación, arquitectura y cerámica. Quimbaya eran famosos por su orfebrería, especialmente por las piezas de oro, que al día de hoy se exhiben en museos como el de Oro en Bogotá. Periodo colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, donde comenzó un proceso de conquista y colonización, y donde las comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras, conllevando un descenso poblacional debido a las enfermedades traídas por los europeos. Época republicana. Después de la independencia de Colombia en 1810, los indígenas enfrentaron exclusión y marginación. En el siglo XX, los movimientos indígenas organizaron grupos para protestar, reivindicar sus derechos y proteger sus territorios y fortalecer su cultura. En 1971 se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca, en una de las principales organizaciones indígenas. Las lenguas indígenas hacen parte de la gran diversidad de Colombia y se reconocen 65 lenguas indígenas como las Wayuunaki, los Muixcaban, los Tucano, Decano y Cubeo, la Guayahue, los Embera. Y hay algunas lenguas en peligro de extinción, que son la Tinigua, la Baraba y Yacuna, los Chamicuro y Piapoco. La oralidad es importante para transmitir conocimiento, historias y valores, como por ejemplo los mitos, cuentos y leyendas que pasan de generación en generación. Las tradiciones y características son rituales de cosecha y siembra. Muchas de estas comunidades indígenas tienen ceremonias para pedir por las bendiciones y cultivos y asegurar buenas cosechas, ceremonias de iniciación, rituales de sanación. Estas utilizadas por plantas, rituales chamánicos para sanar enfermedades y mantener el equilibrio físico y espiritual. Fiestas tradicionales incluyen danza, música, ceremonias rituales. Por ejemplo, los Wayuu en La Guajira, que celebran la temporada de lluvia. Las prendas varían entre comunidades, pero suelen ser elaboradas a mano y reflejan la identidad cultural de prácticas ceremoniales. Los textiles son, como podemos ver en las mochilas Wayuu, que son tejidas a mano. Las cerámicas, pinturas corporales y adornos en muchas ocasiones son utilizadas para ceremonias importantes. Cosmovisión y espiritualidad. La mayoría de las comunidades indígenas tienen una cosmovisión que integra elementos de la naturaleza y espirituales. Creen en la interconexión de todos los seres y es importante que equilibren el mundo espiritual y material. A continuación se van a mencionar cada una por cada región de las comunidades que habitan. Región andina, Muiscas, Yanocona, Inga, Embera, Chamí. Región pacífica, Embera, Guanana, Agua y Chachís. Región Orinoquía, Piapoco, Sicuani, Saliva, Curripaco y Cubeo. Región Amazonía, Ticuna, Huitoto, Yucana, Bora, Macuna, Cubeo y Nucac.
Región Caribe, Guayú, Cucomós, Huiwa, Yoquis, Araucos, Oica, Zenú, Mocana. A pesar de que la Constitución actual de Colombia haya más protección para esas comunidades, estas siguen enfrentando desafíos como conflicto armado. Muchos de esos territorios han sido escenario de confrontaciones y esto llevando al desplazamiento forzado, explotación de recursos naturales, como la minería, la desforestación, la construcción de infraestructuras que han amenazado los territorios ancestrales y el medio ambiente. Realmente esas dos problemáticas empeoran el desplazamiento de los grupos indígenas por todo Colombia. Para ser más aproximados, hasta el año 2022 fueron 453.000 personas desplazadas forzadamente. El desplazamiento no solo es forzado, o sea, solo por violencia, sino también por los mismos grupos indígenas, ya que para algunos de ellos, si cometen un acto malo o de violencia, es mejor abandonar su comunidad e irse para otro lugar, como por ejemplo los Wayuu. También, como vemos en muchas partes de Colombia, como Medellín y Río Negro, hay mujeres indígenas con menores de edad pidiendo limosna, vendiendo sus artesanías, bailando, cantando para pedir dinero, y todo eso con una problemática más grande que no vemos, una mafia, que utilizan a estas mujeres y niños, los dejan en el lugar para que piden dinero y llegan y se quedan con ese dinero, haciéndolas trabajar hasta altas horas de la noche, niños trabajando sin saber dónde pasan la noche, si comen o no, y si son obligadas a esta vida, dando pesar para que les den dinero para dárselas a estas personas detrás de esta mafia.